Hola amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente para juntos descubrir, en compañía de fascinantes materiales audiovisuales, los senderos de nuestro pasado histórico. Los hechos contados son atractivos, pero vistos son aún más interesantes. Por eso, hoy el lente audiovisual nos permitirá acercarnos a una de las etapas decisivas en nuestras luchas de liberación, la gesta independentista. Esos serán los capítulos de nuestra historia que, con la habitual compañía de una producción audiovisual, les invitaremos a revisar. Ahora, como siempre, les adelanto algo de lo que verán en los minutos siguientes. Cuando me di cuenta que no utilizaban el machete como nosotros utilizamos el sable. Que no pelean como soldados. Sí, es que lo mismo le tiran un golpe a uno de arriba abajo, que de abajo arriba, que a un costado, y uno no sabe lo que uno va a hacer. Que nosotros tenemos un arma y que la sabemos usar, y que los españoles lo saben y le temen como al mismo diablo. Mire, precisamente aquí tengo un Colin legítimo. Mucha gente lo llama el garantizado por la marca de garantía del fabricante. Aquí tiene el sello. Es de un acero perfecto. Yo creo que una mujer lo puede emplear perfectamente. Yo he visto cómo en el campo lo emplea todo el mundo, los hombres, las mujeres, en fin. La primera carga al machete constituye uno de los momentos heroicos que conforman la historia de nuestra nación. Y lo digo porque en este combate los mambises fueron capaces de vencer a las tropas españolas utilizando el machete como armamento. Fue encabezada por Máximo Gómez, quien fue además uno de los líderes de nuestra gesta independentista. Y ya se estarán preguntando cómo llegó Gómez a dirigir aquella empresa militar y convertirse en uno de los jefes de la lucha mambisa. Pues para acercarnos a aquellos hechos de nuestro pasado, les proponemos hoy la primera carga al machete, una fascinante producción audiovisual que en algunos minutos podrán conocer con mayor profundidad. Ahora los invito a profundizar en la vida del generalísimo y en las numerosas proezas de las que formó parte. Recuerden que aquí tienen la oportunidad de apreciar esa historia que nos cuentan las imágenes. Cuando llegaron los españoles, empezaron a saquear las casas y se llevaron a todos los hombres. A nosotras nos dejaron sin nada. ¿Era con todo el mundo? Solamente con los cubanos. ¿Estás segura de eso? Sí. Por lo menos a los cubanos solamente los voy a atacar. Máximo Gómez Báez nació en el año 1836 en Baní, pequeño pueblo de la República Dominicana. Muy joven había prestado servicio al ejército de su país para combatir la invasión haitiana e impedir el triunfo de las fuerzas insurrectas. Con parte de su familia llega a Cuba en el año 1865 y se establece en el Dátil, pueblo de la jurisdicción de Bayamo, en la región oriental. Cuando el 10 de octubre de 1868 sonaron las campanas del ingenio de Majagua, rápidamente se unió a la lucha de los cubanos por su independencia. Poco tiempo tardó en dar pruebas de su capacidad militar, pues solo unos días después de iniciado el levantamiento, el dominicano comenzaría a ser leyenda en La Manigua. El 4 de noviembre de 1868 dirigió el combate de Tienda del Pino, un suceso que se convirtió en la victoria militar más rotunda para la revolución recién iniciada y que pasaría a las páginas de nuestra historia como la primera carga al machete. Fue en esa contienda donde los cubanos, dirigidos de manera excepcional por Máximo Gómez, utilizaron por primera vez el instrumento de trabajo como arma ofensiva para replegar al ejército español. Aquella fue una táctica combativa trasladada desde el ejército dominicano. Unos 40 hombres de infantería, al mando de Gómez, emboscaron a una fuerte columna española integrada por 2 batallones con 2 piezas de artillería. El enemigo obtuvo unas 200 bajas.
La primera carga al machete fue una solución para suplir la imposibilidad de adquirir mejor armamento. El peligroso instrumento se convirtió en un arma implacable para enfrentar al poder colonial. La entereza del carácter de Máximo Gómez y su peculiar personalidad lo llevaron a liderar importantes combates del Ejército Libertador. En breve nos referiremos a algunos de ellos porque ahora los invito a revisar a las miradas que desde el universo del arte se han vinculado con estos pasajes de nuestra historia. Armando García Menocal, pintor e independentista cubano, representó el verdadero y mejor realismo académico y en su pintura reflejó aspectos de nuestra cubanía. Algunas fuentes dan como fecha de su nacimiento en La Habana el 8 de julio de 1868, aunque documentos de la Academia fijan el acontecimiento en 1863. A los 21 años alcanzó su primer triunfo con el óleo Generosidad Castellana, segundo premio de la Exposición Nacional de Madrid de 1884. Regresó a Cuba en 1890 para consagrarse a la interpretación del paisaje cubano. Entre sus obras se destacan el retrato del obispo de la diócesis de La Habana, Monseñor Manuel Santander, Reembarque de Colón por Bobadilla, La Jura de Santa Gadea, La Batalla del Coliseo, La Batalla y Toma de Guaymaro, y su famosa pintura de gran formato titulada La Muerte de Antonio Maceo. Realizó la decoración del Palacio Presidencial, actual Museo de la Revolución, para el que concibió el lienzo de 22 metros que adorna el techo del Salón de los Espejos de ese edificio. Poeta en ocasiones, dejó 2 sonetos, a Maceo y a Máximo Gómez. Fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de La Habana. Al estallar la Guerra de Independencia, abandonó el aula y se incorporó a la Revolución, primero bajo el mando del Marqués de Santa Lucía y luego como ayudante del general Máximo Gómez. Sus obras pueden apreciarse en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el aula magna de la Universidad de La Habana. Murió en La Habana el 28 de septiembre de 1942. Sigamos aproximándonos a la lucha independentista y a uno de sus más valerosos líderes, Máximo Gómez Báez. Por su arrojo y pericia militar, este dominicano se fue convirtiendo en un gran estratega militar y muy pronto fue ascendido por Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República en armas. Asimismo, se fue ganando el respeto y la admiración de los mambises y de todo nuestro pueblo. Durante la Guerra de los 10 años, el generalísimo protagonizó numerosas batallas en la Manigua cubana. Allí participó codo a codo con los mambises, a quienes entrenó en el conocimiento militar. Cuando en 1873 cae en mortal combate Ignacio Agramonte, Gómez fue enviado a Camagüey para asumir sus funciones. En lo adelante fueron decisivas las batallas en las que su dirección posibilitó hacer tambalear la estabilidad del colonialismo español en nuestra isla, dentro de las cuales se encuentran los combates de La Sagra, Mojacasabe, Palo Seco, El Naranjo y Las Guásimas, entre muchos otros. La estricta disciplina que exigía de sus soldados, el ejemplo que mantuvo como jefe, las tácticas empleadas, el diálogo constante con el resto de los cuadros mambises y con sus tropas, lo fueron convirtiendo en el brillante estratega militar y líder imprescindible de la gesta independentista. Las contradicciones dentro de las fuerzas mambisas, junto a las maniobras del poder español para desestabilizar su unidad, condujeron a la firma del Pacto del Zanjón en 1878. Gómez se opuso a este enérgicamente, pero a pesar de todas las manifestaciones de resistencia, la lucha cesó temporalmente y se retiró a Jamaica en compañía de su esposa e hijos. ¿Se llevaron algunas familias más? Sí, se llevaron a la familia Lapinelli y Caldas. ¿Y qué fue lo que les hicieron? Aparecieron 2 ahorcados. ¿Y a ustedes les hicieron algo? ¿Pasó? ¿Sucedió algo más? ¿Sucedió algo más? Por favor, cállese. No le pregunte más. No me cálmate, cálmate. Cállese, por favor. Nosotros estuvimos muchos días huyendo. Déjenlo tranquilo ya, déjenlo tranquilo.
En República Dominicana se encontraba Máximo Gómez cuando José Martí, en su labor para reunir a las fuerzas independentistas y reiniciar las luchas por la liberación, le pide su presencia nuevamente en la guerra de nuestro pueblo. En carta fechada el 13 de septiembre de 1892, el apóstol le escribía al generalísimo: «No tendré orgullo mayor que la compañía y el consejo de un hombre que no se ha cansado de la noble desdicha y se vio día a día durante 10 años en frente de la muerte, por defender la redención del hombre en la libertad de la patria». Luego de la firma del Manifiesto de Montecristi junto a Martí, el 25 de marzo de 1895, Gómez regresa a Cuba para incorporarse a una nueva etapa de lucha. A la guerra necesaria, como la calificara nuestro héroe nacional, en la cual su participación fue trascendente, estuvo presente en la reunión de la Mejorana, donde es designado jefe del Ejército Libertador. Bajo su pericia como estratega y su entrega a la causa cubana, las tropas mambisas lograron convertirse en un ejército capaz de derrocar al poder español. Fueron prolíficas las hazañas militares dirigidas por el jefe dominicano. Entre ellas se destacan la invasión a Occidente, llevada a cabo junto a Antonio Maceo, y las contiendas que desplegó para lograr incorporar a las diferentes regiones del país en la guerra de independencia. El cruce de la trocha de Júcaro a Morón, las campañas de la Lanzadera y la Reforma, entre otras, integraron el arsenal de geniales acciones militares que le valieron la admiración de los cubanos. Durante la guerra necesaria, Gómez continuó arrasando con los cafetales y cañaverales que le servían de respaldo económico al colonialismo español. Mantuvo en constante desvelo a las tropas enemigas con la táctica del ataque en movimiento y por sorpresa. Fue sin duda su amor a la patria cubana lo que le ganó el cariño de nuestro pueblo. A la guerra de liberación entregó su vida y también la de sus hijos, como la de Panchito Gómez Toro, quien murió junto al general Antonio Maceo. A finales de la guerra de 1895, advirtió el peligro que corría la causa independentista y se opuso fervientemente a la injerencia norteamericana. Durante el periodo de ocupación yanqui, rechazó las comodidades ofrecidas por el gobierno intervencionista y los honores que se le rendía para pagar su intransigencia. Pero hay quien le molesta que haya en nuestro ejército oficiales extranjeros. Pero si no tenemos con bastante experiencia aquí en Cuba, dispuestos a luchar por la independencia, tenemos que buscarlo donde sea. Donde estén los oficiales, ahí los buscaremos. Sus contradicciones tácticas con la Asamblea del Cerro conllevaron a su destitución en 1899. Condenó la enmienda Platt y se negó a participar en las elecciones presidenciales de 1901. En 1905 falleció Máximo Gómez a causa de una enfermedad que atacó su cuerpo. Su sepelio se convirtió en una gran despedida del pueblo cubano, que acudió a las calles a rendirle honor al general de nuestras guerras de independencia, a quien fuera ejemplo eterno de solidaridad y heroísmo. Su incondicional entrega a la lucha mambisa y su experticia militar no han dejado de inspirar a realizadores del séptimo arte y a las más diversas creaciones como la producción audiovisual que les proponemos hoy. Hola amigos. La primera carga al machete es una película de ficción de Manuel Octavio Gómez realizada en el centenario del hecho histórico que nos ocupa. El filme ostenta elementos del documental en sus distintas variantes, pero sin llegar a hacerlo de manera estricta, dado esto por el fuerte componente de ficción que reviste la escritura del guión. Aunque se pongan en pantalla seres históricos reales, que les adelanto, son los menos, la mayor parte de los personajes resultan de la inventiva del realizador y los guionistas. Tampoco es un documental por una cuestión lógica. La distancia temporal que separa el presente de la realización cinematográfica del pasado histórico reflejado en ella. De ningún modo en 1868 se hubieran podido recoger testimonios de los implicados en los sucesos de Bayamo. La invención del cine documental específicamente, es posterior a esta fecha. No obstante, la realización no pretende engañar, hacer pasar algo por lo que no es, sino que ofrece claves de su propio anacronismo. Hago una parte. En relación con dicho anacronismo, hay que señalar un aspecto interesante en el filme. En algún que otro momento aparecen voces en off dando noticias y uno se pregunta en qué medios tendrían lugar, teniendo en cuenta que la radio y la televisión no existían en 1868. Y es que estos elementos, aparentemente incongruentes, tienen un mérito específico,
el hacer del pasado un presente histórico muy cercano y algo más, no puede dejar de remitirnos al pasado inmediato de ese año. El valor de estas voces en off, inmediatas, oportunas, críticas, remite al papel que jugó la radio en la lucha por la liberación a finales de los años 50 en la Sierra Maestra y a la importancia de Radio Rebelde en la conjugación de una voz a favor de la verdad de un pueblo que luchaba por su independencia definitiva. Boletín de la guerra. Tenencia General del Ejército Libertador de Cuba. En el día de ayer se produjo un encuentro entre nuestras tropas al mando del general Modesto Díaz y las de la columna española que, comandada por el coronel Campillo, avanzaba desde Manzanillo para atacar Bayamo. El encuentro tuvo lugar en las márgenes del arroyo Babatuaba y el triunfo coronó el heroico esfuerzo de los nuestros, ya que después de varias escaramuzas, la corneta enemiga tocó retirada, tomando después la columna española el camino de regreso a Manzanillo. El enemigo, en su vergonzosa fuga, bien para ocultar sus bajas o con objeto de infectar la población haciendo declarar una epidemia para nuestro perjuicio y de todo el vecindario, arrojó numerosos cadáveres en los pozos y excusados de las casas, sin miramientos a la humanidad y al cristianismo, a la higiene o salubridad pública, procediendo como salvajes y no como hombres que han recibido el bautismo y el santo óleo de la cristiandad. Los españoles, para así protegerse desvergonzadamente, se llevaron como rehenes a ciudadanos pacíficos y entre ellos algunas mujeres. Este triunfo nuestro echa por tierra las esperanzas españolas de atacar Bayamo, ya que de las dos columnas enemigas que amenazaban la ciudad, resta solo la que permanece posesionada de Baire al mando del coronel Quirós. Con esta victoria que viene a unirse a los frescos laureles conquistados en Bayamo y otros puntos de la región, menguan también las esperanzas enemigas de batir a la revolución, que demostrando su pujanza, terminará por arrojar de nuestra patria al odiado poderío colonial. Del género documental, los realizadores toman distintos recursos. La cámara en mano, siempre en movimiento, siempre inmediata y oportuna. El filme, sobre todo en su primera parte, privilegia la entrevista, formato imprescindible del documental. Otorga gran importancia al relato de las víctimas y al grado de objetividad en las descripciones, así como a los testimonios de los distintos personajes involucrados en el conflicto. Bueno, mire, realmente todos los momentos fueron impresionantes. Primero la sorpresa de ver a toda aquella gente sobre uno y después ver que tenían machete, que usaban machete. Nosotros nunca habíamos peleado contra un arma así. ¿Y para usted cuál fue el momento más impresionante? Cuando me di cuenta que no utilizaban el machete como nosotros utilizamos el sable. Que no pelean como soldados. Sí, es que lo mismo le tiran un golpe a uno de arriba abajo, que de abajo arriba, que a un costado, y uno no sabe lo que uno va a hacer. Y para ellos nosotros no éramos hombres, éramos bejucos, matas, árboles. Y contra eso no hay esgrima que valga. ¿Usted ha usado la bayoneta alguna vez? ¿La sabe usar? Sí, cómo no. Pero, fíjense, pero es que lo que nos han enseñado nada nos ha servido. Para ellos nosotros no somos hombres. ¿Ustedes se supieron defender con la bayoneta o no se supieron? Sí, nosotros como soldados sabemos utilizar perfectamente la bayoneta. Mire, es que usted no entiende, Le diré que yo vi cortar una carabina de un solo tajo. Como uno iba a cortar brazos y piernas, miembros en fin. Rescata también la voz en off de un narrador objetivo que no pertenece al argumento, que no es personaje de la historia. Dicha voz tiene varias funciones. La primera es la de condensar, sintetizar la acción dramática o argumental. Con esta función, la voz en off cobra una importancia estructural porque permite saltos temporales y espaciales. Le permite al relato desplazarse de unos hechos ocurridos en Bayamo a lo que estaba sucediendo supuestamente en La Habana. La puesta en pantalla refleja con el mayor realismo posible la crudeza en los enfrentamientos y combates, pero sin demasiado espectáculo. Dichas escenas de combate no centran el relato fílmico, sino que están en función de una acción dramática con rasgos bien particulares que hacen de La primera carga al machete una película típica en el cine cubano. La acción dramática es fragmentada. Se desarrolla a partir de pequeñas unidades que son independientes entre sí, pero centradas en el hecho histórico conocido. El argumento no muestra un protagonista único, cautivador, con el cual el público pueda simpatizar o identificarse. Más bien, el protagonista es un personaje coral, una multitud de voces tratadas todas con la misma intensidad y con el mismo derecho a expresar sus opiniones acerca de la convulsa situación del país.
El filme representa lo mismo a grandes personajes que forman parte de la historia como Félix Figueredo o Donato Mármol, como a otros más anónimos, cotidianos, pequeños héroes silenciados por la misma historia, aunque son estos últimos los de mayor importancia para la realización fílmica. La intención principal estriba en el relato de esas voces contradictorias, la de un oficial herido en combate, la del alto mando Mambí, la voz de una dama de Bayamo o la del mismo capitán general. Para nadie es un secreto que este problema de los impuestos... Oiga, ¿qué usted piensa de los impuestos? Que nos tienen ahogados a todos los cubanos. Porque no podemos vivir con la inmensidad de dinero que tenemos que dar al gobierno español. Mi socio y yo tuvimos un cambio de impresiones en nuestra imprenta. Y vimos el epígrafe de los impuestos y es insostenible. Bueno, insostenible. en particular, eso no es nada que no sucede en otros lados, ¿no? Nada que no sucede en otros lados. Que el contrabando también sucede en otros lados. Sí, claro, seguro que sí. El de los españoles en contubernio con los mismos. En contubernio, como se diga. Ya no sé de lo que estoy hablando. El contrabando en contubernio con los mismos. Con los españoles aquí. Señores, se inventan muchas historias sobre todo eso, ¿no? Todo eso es mentira. Nada de mentira. Es voz popular, es la voz popular la que está hablando ya. Que son historias. Oiga, usted llegaba hace poco aquí a La Habana, ¿no? ¿Usted piensa de todo eso? A ver, ¿cómo de todo eso? Que se inventan muchas historias, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién inventa historias aquí? Lo que rumoran todo eso, ¿no? Porque ustedes tienen idea de insurrecto, ¿no? Historias son hechos, ¿no? Tenemos idea de insurrecto. Somos cubanos y podemos tener idea de insurrecto. Un momento. No, usted no es cubano ni español. Usted es español, es un español desmadrado. Usted lo que tiene que hacer es lugar. Los arrogantes que son, que no dan participación a los cubanos en los puestos de gobierno. Sí. Que los criollos no tienen mando, no tienen nada, se creen dueños del mundo. ¿Y a dónde vamos a parar con eso? Claro. No podemos seguir así, ¿no? Hasta ahora todo lo han podido, ¿no? Son los que mandan. Bueno, por algún día tendrá que terminar eso, ¿verdad? En la primera carga al machete, no importa tanto el hecho histórico en sí mismo como las causas que condujeron a él y las inevitables consecuencias derivadas. Es por ello que el argumento descansa en el relato y le otorga preponderancia a la palabra en función del análisis crítico de los hechos, de la situación del país bajo yugo colonial, de los miedos, las angustias y la ira de un pueblo sometido. Cada personaje tiene la posibilidad de dar un testimonio personal que pretende ser objetivo por la argumentación excesiva de sus criterios, y a la vez están todos muy condicionados por la subjetividad y el lugar que ocupan ellos mismos en la historia y cómo ésta los sobredimensiona. En uno que otro momento, cada recurso cinematográfico, dirección de arte, fotografía, trabajo de cámara y sobre todo la música de Leo Brauer llegan a romper con la objetividad que manifiesta la película en su mayor parte, incluso puede llegar a ironizar. Mediante la implicación de estos lenguajes, el espectador percibe una posición comprometida con los hechos históricos representados. Es como si la película asumiera una postura, identificarse con el dolor del pueblo cubano. Les propongo ver una secuencia, a mi juicio una de las mejores de la película y que ilustra lo que hemos conversado acerca de la unión de un tono documental, de inmediatez, de registro, con una puesta en pantalla dramática, grandilocuente y que no deja lugar a dudas sobre los dos bandos en conflictos y el lugar que ocupa cada uno de ellos en la historia. No dejen de pasar por alto las transformaciones en el bellísimo tema de Leo Brauer y cómo la acción dramática crece y se desarrolla en función de esa música. Cuando llegaron los españoles, empezaron a saquear las casas y se llevaron a todos los hombres. A nosotras nos dejaron sin nada, ¿Era con todo el mundo? solamente con los cubanos. ¿Estás segura de eso? Sí. Por lo menos a los cubanos solamente los voy a atacar.
obligaron a salir del pueblo. Les dijeron algo, les hicieron algo. ¿Qué fue lo que pasó? Y hasta aquí este breve recorrido por las imágenes de la historia a través del cine cubano pasado y presente. Si prefieren la historia en movimientos y sonidos, nos vemos próximamente para seguir conversando acerca del séptimo arte más allá de la pantalla. Para finalizar nuestro programa, hoy nos hemos trasladado hasta la entrada del túnel en la Bahía de La Habana para mostrarles un conjunto escultórico, monumento a Máximo Gómez, erigido en 1935. Esta obra fue el resultado de un concurso convocado en 1916 y que ganó el artista italiano Aldo Gamba. El monumento, realizado en mármol y bronce, constituye una alegoría sobre los ideales heroicos del pueblo cubano, forjados durante las luchas independentistas. Está integrado por una gran plataforma. Sobre ella se levanta el Templo de la Patria y en su cima se erige la estatua ecuestre que simboliza al general del Ejército Libertador. Dado que su nacionalidad no era cubana, la escultura se encuentra de frente al mar y el caballo tiene las patas apoyadas, lo que representa que el generalísimo no murió en combate. Máximo Gómez aparece en traje de campaña con la cabeza desnuda, la mirada en alto y da la idea de que intenta refrenar con las bridas el caballo. Las líneas sobrias y serenas nos recuerdan el rostro del generalísimo Máximo Gómez. Y desde este hermoso monumento nos despedimos hasta un próximo encuentro para juntos recorrer la historia en imágenes. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos